Bien, el día de hoy vamos a empezar una nueva serie de mensajes que he titulado Rey de Reyes. Y es que el día de hoy, oficialmente, empieza una nueva etapa en cada año. La etapa que se conoce como la Pascua. Los momentos, los últimos días del Señor Jesús antes de partir y ser coronado Rey, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el día de hoy oficialmente empezamos esa etapa, ese día, y voy a empezar a predicar una serie de mensajes, porque los evangelios contienen las últimas semanas completas del Señor Jesús. Si usted ve los evangelios, tanto Mateo, sobre todo Marcos, usted es más palpable en Marcos, usted notará que Marcos del capítulo 1 al 8 resume mucho la vida de Jesús. 3 años de Jesús lo resume en 8 capítulos. Sin embargo, a partir del capítulo 8 al 16, Marcos nos narra las últimas 3 semanas de Jesús antes de ser crucificado y de resucitar. Lo mismo hace el Evangelio de Mateo, lo mismo hace el Evangelio de Juan y cada uno de ellos. Y es que es lo que se conoce como la pasión de Cristo. La pasión se refiere al sufrimiento del Señor las últimas semanas antes de dar su vida por nosotros. Y hoy vamos a empezar a hablar qué ocurrió las últimas semanas en el orden cronológico antes de que el Señor partiera. Así que yo quiero invitarlos que abran su Biblia conmigo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 23. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 23. Y si un amigo o una amiga está cerca de usted, comparta su Biblia ahí con él o con ella. Y así juntos daremos lectura a la palabra de Dios, o puede leerlo en las pantallas también. Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 13 al 23. En el Evangelio de Marcos, a partir del capítulo 8 hasta el capítulo 16, es donde se narra la pasión de Cristo, las últimas semanas del Señor, o el camino a Jerusalén. En el Evangelio de Mateo, a partir del capítulo 16 hasta el capítulo 28, es donde se narra la pasión de Cristo, o el camino a Jerusalén, la última jornada o el último caminar de Jesús hasta Jerusalén, el lugar donde habría de dar su vida o de ser coronado como rey, dependiendo de la perspectiva con que la vamos a ver. Para nosotros el Señor vino a dar su vida, para Él vino a ser coronado como rey, para ser rey y tomar el control de nuestras vidas y de la muerte y de todo cuanto existe. Lo encontraron Mateo 16, versículo 13. Fíjese de esta historia, ponga atención a los actos de Jesús, las preguntas de Jesús y el lugar donde ocurrió todo. Dice de la siguiente manera: cuando llegó Jesús a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Y entonces Él les dijo: pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que no dijeran a nadie que Él era el Cristo. Desde entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que le era preciso ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro lo tomó aparte y comenzó a reprenderle, diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, jamás te suceda esto. Entonces él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensas en las cosas de Dios,
sino en la de los hombres. Hasta ahí, que sea para honra y gloria de Dios. Únase conmigo, hermano, y vamos a orar al Señor y a pedir al Señor que nos dé la palabra en esta tarde. Oremos. Bendito Padre, Dios de gracia y misericordia, Espíritu Santo, estamos delante de tu santa y bendita presencia, dándote a ti la honra y la gloria, Señor, que tú eres digno de recibir. Padre, venimos delante de ti, Señor, para pedirte que tú estés con nosotros. Hemos adorado y exaltado tu nombre, si te hemos dado gracias, Señor, y testimonio de tus maravillas, mas ahora ha llegado el tiempo de recibir nuestra bendición, nuestro alimento espiritual, el cual creemos y estamos convencidos que será de grande bendición y edificación a nuestras vidas. Disponemos nuestro corazón, Padre, para que nos hables y tu palabra produzca en nosotros el deseo de tu corazón, Señor, de ser transformado en nuestras vidas. Me pongo en tus manos como tu siervo, Señor, y te pido que al instante, Padre glorioso, por amor a tu nombre, al momento en que yo abra mi boca, sea tu palabra la que salga de mis labios y no palabra de hombre. Y así, Señor, tu palabra pueda cumplir el objetivo para el cual tú la has enviado. Te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y pueden sentarse diciendo gloria a Dios. Como acabo de mencionar, hoy inicio una nueva serie de varios sermones que la concluiré hasta el día de la Pascua, el domingo de la Pascua o el domingo de su resurrección. Una serie que he titulado Rey de Reyes, en donde les voy a explicar cómo el Señor fue preparando el camino para convertirse en el Rey de toda la creación, pero sobre todo el Rey de nuestras vidas. Cierto es que para nosotros la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús tiene un significado de salvación, lo cual es correcto y es perfecto, pero no era el único propósito de Dios, porque para el Señor poder traer salvación y perdón de pecados, Él necesitaba convertirse en Rey nuevamente sobre su creación, porque al momento en que el ser humano cae en pecado, ese gobierno de Dios en la tierra se pierde y Satanás se convierte en el príncipe de este mundo, aún en el príncipe de la muerte. Y el Señor necesitaba recuperar el dominio sobre todo para poder traer salvación a nuestras vidas. Quiero empezar diciéndoles el título de este mensaje: la revelación del Rey. La revelación del Rey. O en otras palabras, Jesús está buscando a alguien que lo reconozca como Rey. Y quiero empezar diciéndole una anécdota que a mí me ocurrió hace varios años atrás, cuando empecé a trabajar en una escuela, en Community College específicamente. Cuando empecé a trabajar ahí, me convocaron, lo primero fue que me convocaron a una reunión o a una junta para conocer al personal de la escuela y los maestros y el personal con quien íbamos a trabajar. A la única persona que yo conocía era mi supervisora, la persona para quien yo trabajaba directamente y a quien yo le rendía cuentas. Y cuando estuvimos en esa reunión, en ese meeting, o era una fiesta también, pues estábamos todos ahí platicando, conviviendo, y yo no conocía a nadie, como dije, a salvo a mi supervisora. Y a mi supervisora pues se ocupó, así que yo no conocía a nadie. Empecé a conocer a cada uno de ellos conforme iba platicando y me iba presentando con ellos. Y entre todos ellos había un hombre ahí, un señor, que estaba vestido casualmente y estaba platicando con todos, y yo no sabía quién era. Como yo lo vi, yo pensé, dije, a ser uno de los trabajadores más, uno de los maestros de aquí. Y después de un rato, de algunas horas, me dio la oportunidad que él se acercó a mí, se presentó conmigo y me dijo: yo soy fulano de tal, pero no me dijo el oficio que él tenía, solo me dio su nombre. Entonces platicamos y todo, y él me empezó a hacer preguntas: ¿cómo te sientes? ¿Cómo se te hace el ambiente? ¿Cómo se te hace el lugar? ¿Qué piensas? ¿Qué quieres aprender? Y yo pensaba dentro de mí, este es un compañero que va a trabajar conmigo. Yo no sabía quién era. Ya después, para hacerle la historia corta, después de casi media hora de estar platicando con él, estaba sentado con él y empecé a agarrar confianza, y él empezó a sacarme preguntas: ¿y cómo se te hace aquello? ¿Y cómo se te hace allá? Y aunque yo no sabía, pues empecé a expresarle mis opiniones. Ya después de un rato de estar platicando y estar en confianza, se me acerca mi supervisora y me dice: oye, pues no necesito presentarte al jefe. Y le dije: ¿a quién? Dijo: a él. Y me quedé pasmado y dije: ¿él es el jefe? Dijo: sí, él es el jefe de todo el departamento.
Dijo, yo le rindo cuentas a él. Dijo, ¿y qué? ¿Ya se presentaron? Y mi jefe decía, sí, ya lo conocí, ya tuve el privilegio de conocerle, hermano. Yo me quedé frío en ese momento, porque pues opiné cosas que uno a veces no debería de opinar cuando está empezando en un trabajo, y menos al jefe. Amén. Y entonces cuando uno no tiene experiencia, uno a veces opina de más, lo bueno, lo malo, que uno tiene una percepción, pero me llevé un chasco al conocer que estuve platicando por varios minutos con la autoridad más grande de mi departamento. Y lo que me sorprendió era la sencillez con la que él trabajaba, que aun cuando ser el jefe de todo el departamento, cientos de personas le rinden cuentas a él, él no andaba presentado de una manera que para impresionar a los demás. Su estilo de ser era muy sencillo, era muy humilde. Y ese chasco me enseñó a mí a aprender algo importante, que a veces tenemos relaciones con personas, tenemos convivios con personas a las que realmente no conocemos. Hablamos, convivimos, pero realmente no le conocemos, no sabemos quién es. Y eso mismo le ha ocurrido a la humanidad por 2000 años con un personaje llamado Jesús. Jesús es el personaje del que más se habla en toda la historia de la humanidad. Jesús es el personaje del que más se escribe. Cada año usted puede ir ahorita a una librería, y la más popular de aquí del Paso, Texas, muy conocida, y cada año esas librerías publican revistas siempre hablando sobre Jesús. Siempre, sea en español, llámese en inglés, cualquier idioma, sea correcto o sea incorrecto lo que publiquen, pero siempre cada año, cada librería se publican revistas, se publican documentales, se publican libros, siempre hablando sobre la persona de Jesús. Porque todavía, a pesar de 2000 años después, todavía sigue habiendo dudas. ¿Quién es Jesucristo? Y esas mismas dudas las tenían sus discípulos. Es curioso que los discípulos caminaron por 3 años y medio con Jesús. Vamos a decir 3 años con Jesús. Y aunque caminaron con 3 años con Jesús, lo vieron hacer milagros, lo vieron resucitar muertos, lo vieron sanar leprosos, lo vieron sanar ciegos, lo vieron sanar infinidad de personas, cojos, paralíticos, etcétera. Lo vieron dar enseñanzas, lo vieron, hermano, hacer milagros, caminar sobre las aguas, convertir el agua en vino, etcétera, etcétera. Por 3 años estuvieron con él y lo estuvieron viendo. Sin embargo, los discípulos no tenían claro con quién estaban caminando y con quién estaban conviviendo. Por eso Jesús, en esta historia vemos que cuando el Señor topa o llega a su lugar culminante en su vida y va a descender de la región de Galilea a Jerusalén en las últimas semanas para ya llevar su camino hacia la muerte, el Señor necesitaba revelarle a sus discípulos quién era Él. Porque Jesús no podía partir o no podía realizar su obra si sus propios discípulos no entendían quién era Jesús. Iban a malinterpretar la acción de Él. Por eso Jesús, para revelarles quién era Él, fíjese lo curioso, lo lleva a un lugar específico. El Señor tenía una característica muy especial. Cuando el Señor quería revelar cosas específicas sobre Él o sobre sus enseñanzas, no lo hacía en cualquier lugar. Lo hacía en lugares específicos que tenían un significado muy especial para la sociedad, para poder mostrar quién era Él. Por ejemplo, cuando el Señor convirtió el agua en vino, lo hizo en Galilea, en la región de Galilea, un lugar muy específico porque tenía un significado especial de acuerdo al libro de Isaías capítulo 6 y capítulo 9. Así que el que vivía en ese momento sabía lo que Jesús quería decirles al convertir el agua en vino, que no voy a entrar a explicar ahorita, por razones teológicas. Cuando Jesús camina sobre las aguas en el mar de Galilea, Él tenía un propósito específico y los discípulos entendían lo que Jesús quería decirles al caminar sobre las aguas, precisamente en el mar de Galilea. Porque había una profecía en el libro de Isaías que hablaba sobre eso y porque también los discípulos solo sí entenderían que Él era el mismo Jehová que los había hecho cruzar el mar rojo y el que había caminado por ahí con ellos en seco. Cosas así. Ahora el Señor tenía que revelarle a sus discípulos quién era Él. Y para revelarles a sus discípulos no escogió la ciudad de Jerusalén,
No escogió la ciudad de Galilea o Capernaum, etcétera, etcétera. Él escogió una ciudad que tenía un significado peculiar en aquel momento. Dice la palabra de Dios que él estaba en la región de Galilea y el Señor se lo lleva todavía más hacia el norte, a la región de Cesarea. Cesarea, hermanos, era la ciudad principal marítima de aquel tiempo. Capernaum era la ciudad principal de la región norte de Galilea. Obvio, Jerusalén era la capital y era la ciudad principal de la región norte de Israel, que es Judea o Jerusalén. Y así cada región tenía su capital o su ciudad importante. En el extremo norte de Israel, ya fuera en lo que en aquel tiempo era el país de Israel, pero que bíblicamente seguía siendo parte de Israel, el Señor lo lleva a Cesarea. Y Cesarea era una ciudad que había sido edificada por Herodes en honor al César, al emperador César. Lo repito, Cesarea era una ciudad que había sido fundada por el rey Herodes. Y Herodes la fundó en honor al emperador César. Por eso le puso el nombre de César a la ciudad, Cesarea, que es en femenino. El César es en masculino, Cesarea es en femenino. Entonces le llevaba ese nombre, y en Cesarea las únicas imágenes y estatuas que había era del emperador César, porque esa ciudad estaba dedicada para él. Y en esa ciudad, en Cesarea, al único Dios que era permitido adorar era el César, porque César era considerado una deidad. Así que Jesús va y lleva a sus discípulos precisamente hasta el extremo norte de Israel y los lleva a esa ciudad llamada Cesarea. Y esa ciudad, si usted la conoce, puede verlo en YouTube o puede verlo en documentales. Esa ciudad, hermano, en la entrada principal, desde que usted entra, hay imágenes. Bueno, había, ya no hay. Había estatuas y había imágenes de los emperadores. Pero al final o en el centro de la ciudad había una especie de peñasco. Y en ese peñasco estaba levantado, edificado, una imagen completa del emperador César. Y a esa imagen toda la gente tenía que ir y rendirle tributo, porque lo consideraban un dios. Y curiosamente Jesús está llevando a los discípulos aparentemente a la ciudad donde tenían que ir a adorar a un emperador. Y cuando el Señor los va llevando, se acerca, según los teólogos dicen, que Jesús entra hasta la ciudad y entra frente a la imagen del emperador. Y cuando el Señor se para frente a la imagen del emperador o a la estatua del emperador, toda la gente sabe que para ellos el rey es el César. Y tú no podías decir públicamente que había otro rey más que César, porque si decías que había otro rey, te crucificaban o te mataban. Sin embargo, el Señor Jesús se para frente al César en una posición de retarlo y le pregunta a los discípulos, no le pregunta a la gente, porque él sabe lo que la gente piensa, quién es el César. Él le pregunta a sus discípulos y les dice, mirando al César, se para frente a ellos y les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Ahí está la imagen del emperador. Y frente a la imagen del emperador está parado Jesús. Y a un lado de Jesús están sus discípulos, y enfrente de la imagen miles o cientos de gentes adorando la imagen del César. Sin embargo, el Señor no le pregunta a la gente quién es Él para ellos, porque Él está viendo que para ellos el rey es el emperador César. Pero el Señor voltea a ver a sus discípulos y les dice, para ustedes, ¿qué piensan ustedes que dice la gente que soy yo para ellos? Y los discípulos, mirando a las multitudes, dicen, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros dicen que tú eres el profeta Elías. Otros los discípulos dicen, otros dicen que tú eres Jeremías. O es más, a lo mejor eres otro profeta. Y entonces el Señor guarda silencio por un momento, mirando a la imagen del César. Quiero que tomen eso en mente. El Señor está mirando la imagen del César y está escuchando lo que los discípulos están diciendo sobre Él. Y entonces el Señor entiende y dice, yo sé lo que la gente puede pensar porque ellos no saben quién soy yo.
Ellos saben quién es esa imagen y a quién le vienen a rendir tributo y adoración, pero ellos no conocen quién soy yo. Sin embargo, después de dejar de ver la imagen, voltea a ver a los discípulos y se pone frente a ellos. Entre la imagen del César y ellos se pone Jesús. Y les pregunta, pero para ustedes, ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? ¿O quién dicen que soy yo? En otras palabras, ¿quién es el Rey para ustedes? ¿Ese o el que tienen frente a ustedes? ¿A quién le van a rendir ustedes su tributo, su adoración o su reverencia o su sumisión? ¿Al que está ahí o al que tienen frente a ustedes? ¿Con el que han caminado 3 años? ¿Con el que han mirado hablar? ¿Del que han aprendido? ¿Con el que han convivido? ¿O a esa imagen que representa al emperador? ¿Quién es el Hijo del Hombre para ustedes? Y es ahí donde, hablando popularmente, dicen, empezaron a patinar. ¿Y por qué empezaron a patinar? Porque para ellos, escúcheme bien, aún para los discípulos, era fácil saber quién era el César. Porque las imágenes del César, tal vez usted no lo sepa, pero César era conocido como el Hijo de Dios. El término Hijo de Dios no es algo exclusivo del Evangelio. Se tomó del Imperio Romano. A los Césares se les llamaba el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Así se les atribuía a los Césares. Y en las monedas que circulaban, en las monedas aparecía la imagen del César y decía César, Salvador del mundo. Y a la vuelta de la moneda decía César, el Hijo de Dios. Entonces los discípulos sabían quién era el César. Para el pueblo el César era el Salvador. Para el pueblo el César era el Hijo de Dios. Pero Jesús ahora le pregunta a sus discípulos, ¿quién soy yo para ustedes? Y ellos empezaron a patinar, empezaron a claudicar, porque aun cuando tenían 3 años conviviendo con Él, aún no tenían claro quién era Jesús. Porque ellos no podían aceptar, escúcheme bien, ellos no podían aceptar que el Dios Todopoderoso pudiera haberse encarnado y estar entre ellos. De acuerdo a la cultura judía, voy a explicar un poquito de teología aquí. Para los judíos, Dios era trascendente. Es un término teológico. ¿Qué quiere decir eso que Dios es trascendente? Hoy lo llamamos infinito. Él está en todos lados. Él lo cubre todo. ¿Me explico? Dios es inmenso. Como dicen los salmos, ni siquiera los cielos de los cielos lo pueden contener. Él está en todos lados, es infinito, no tiene fin. Pero para la cultura judía ellos no podían captar y entender cómo ese Dios infinito que lo cubre todo podía haberse encarnado y habitar en un ser humano. No podían aceptarlo. Por eso los rabinos, cuando el Señor les decía yo soy, no podían aceptar lo que el Señor decía, porque el Señor, la palabra yo soy, era una palabra exclusiva que usaba Jehová en el Antiguo Testamento, o Yahweh, o Yahvé, como lo quieran llamar. Hoy no me meto en esos términos porque no sabemos ni cómo se pronunciaba el nombre de Dios. En la antigüedad eso no importa ahora. No sabían que ese Dios, que nadie más debía usar el nombre yo soy más que Jehová. Y cuando Jesús decía yo soy fulano de tal, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, lo que Él les estaba diciendo a los judíos, yo soy el Señor Jehová Todopoderoso. Pero ellos chocaban con eso porque no podían aceptar que ese Dios eterno podía encarnarse en un personaje llamado Jesús. No podían aceptarlo. ¿Cómo? Ese Dios inmenso puede habitar en un cuerpo humano.
Por eso Pablo, me salgo un poquito y digo, Pablo en el libro Colosenses o la carta a los Colosenses dice, Dios, hermano, habitó toda la plenitud de la deidad, habitó corporalmente en Jesucristo. En otras palabras, Jesucristo es todo Dios, no es una parte de Dios, no es la segunda parte de Dios, no es la tercera parte de Dios. Todo lo que Dios es, habitaba en el cuerpo de Jesús. Pero para ellos era imposible. Por eso cuando estaban viendo a Jesús, aún los mismos discípulos tenían dificultad. Tal vez sea un profeta. ¿Por qué Jesús puede ser un profeta? Porque Él habla palabra con autoridad y habla de las cosas que van a pasar, como en Mateo 23 dice. Tal vez que Jesús sea, no sé, un gran maestro, un gran rabino, porque la gente lo llamaba rabino. Y si era rabino también, porque él conocía perfectamente la palabra de Dios. Algunos decían, no, tal vez sea el Hijo de Dios, pero en el término de un descendiente de Dios. No es todo Dios, solo parte de Dios, porque así se hacían llamar los emperadores, un descendiente de la deidad. Había confusión entre ellos quién era el Señor Jesucristo. Pero llega un momento en que el Señor ya va a sus últimas semanas y Él va a regresar a Jerusalén para dar su vida. Y ahora les inquieta a los discípulos, como diciéndoles, por 3 años, y está bien, yo toleré que no entendieran quién soy yo. Entiendo que no pueden comprender muchas cosas, pero ahora necesito que entiendan quién soy yo, para que entiendan lo que voy a hacer por ustedes y por toda la humanidad. Porque si no entienden quién soy yo, no van a entender qué significa cuando yo esté en la cruz. No van a entender lo que significa cuando me levante entre los muertos. Y el Señor le pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, ya les contestaron, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Y esa misma pregunta, iglesia, el Señor nos la sigue haciendo todavía. Y todavía 2000 años después, los cristianos, no hablo del mundo, los cristianos siguen teniendo dudas y peleas sobre quién es Jesús. Para algunos Jesús es solo un maestro. Para algunos Jesús solo es un rabino, un hombre sabio. Para algunos Jesús solamente fue, hermano, un gran maestro, un gran líder, un gran filósofo, porque enseñó muchas cosas profundas. Para algunos, mi amado hermano, Jesús es el Hijo de Dios en el sentido de que es una parte de Dios, pero no es todo Dios. Para algunos Jesús, iglesia, fue un profeta, un simple profeta que vino a enseñar, pero no era Dios. Y hoy todavía el Señor nos sigue haciendo la pregunta, ¿quién soy yo para ustedes? Porque dependiendo de tu respuesta va a ser la manera en cómo te vas a relacionar con el Señor. Dependiendo quién sea el Señor para ti, es la manera como lo vas a adorar. Dependiendo de quién sea el Señor para ti, es la manera como le vas a servir. Dependiendo de quién sea Jesús para ti, va a determinar la manera como vas a vivir. Porque si para ti Jesús es un simple rabino, no significa más que eso, que alguien que te viene a enseñar. Y solamente vas a venir para que te enseñe algo, pero que no cambie tu vida. Porque para aquellos quienes Jesús es un maestro, es como ir a la escuela, enséñame lo que tengo que aprender, pero no te metas conmigo porque mi vida se la dirijo yo. Si para ti Jesús era un filósofo, vas a querer aprender profecía y vas a querer aprender revelaciones, y lo único que vas a querer buscar en la Biblia es pasajes oscuros para querer interpretarlos, pero no cosas que cambien y reten tu vida. Porque aquel que considera a Jesús como un filósofo, lo único que ve en la Biblia, vamos a ver verdades profundas, a ver qué enseñanza nos da el Señor. Pero para ti, iglesia, si el Señor es una tercera parte de Dios, vas a tener problemas, porque cuando ores no vas a saber a quién le pides, o al Padre, o al Hijo, o al Espíritu Santo, y vas a tener problemas a quién le vas a pedir y quién es el que te va a responder de los tres. I'm sorry. Pero tengo que hablarlo. Porque si para ti Dios es 3 personas, como dicen algunos, y voy a entrar en filosofía y teología aquí,
porque tal vez es la única vez que lo haga en el año. Pero si para ti Dios es tres personas, el término persona solo se aplica a una persona que tiene, a un ser que tiene tres características. Para ser persona usted necesita tener tres características. Si usted no tiene una de esas tres, usted no es persona. O es cosa o es animal. Pero para ser persona usted necesita tener voluntad propia. ¿Cuántos tienen voluntad propia? Para ser persona usted tiene que tener conciencia de sí mismo, que usted es uno y diferente de los demás. ¿Cuántos se identifican como único, distinto a los demás? Para ser persona, iglesia, usted necesita tener claro también que usted tiene una manera de pensar única, una solamente. Una persona, para ser llamada persona, tiene que tener autoconciencia, autodeterminación y autovoluntad. Si usted carece de esas tres, usted no puede ser persona. Y si Dios es tres personas, significa que Dios tiene tres voluntades, tres identidades y tres maneras de pensar. Estoy hablando en filosofía y espero no incomodarlos, pero usted necesita entender lo que significa y quién es Jesús. Si para usted Dios es tres personas, entonces significa que para usted Dios tiene tres voluntades, tres conciencias y tres maneras de pensar. Y eso en la divinidad es imposible, porque entonces Dios ya no sería uno. ¿Me estoy explicando? Ya no sería uno, ya serían tres. Y Dios es claro al decir que Dios es solamente uno. Por eso cuando Dios habla en el Antiguo Testamento, Él no dijo nosotros somos, yo soy el que soy, porque hay una sola identidad en Él, una sola voluntad, una sola determinación, una sola conciencia. Él nunca habla de pluralidad. Pero pastor, en Génesis 1:26 habla en pluralidad. Sí, pero no está hablando de sí mismo. Y hay otros pasajes donde habla en pluralidad, pero nada tiene que ver con la persona de Dios. Pero la Biblia habla santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso en Isaías capítulo 6. Exactamente, pero mencionar tres veces un nombre no significa que sea tres. Porque también en Isaías capítulo 9 habla tierra, tierra, tierra. Y no significa que sea una trinidad de tierras. Mencionar tres veces un nombre o una frase no significa que sea tres. En el concepto judío significa que lo estás enfatizando. Eso es lo que significa en la cultura hebrea. Por eso el Señor cuando hablaba desierto, desierto, os digo, ¿por qué repetía dos veces desierto, desierto? Porque era una manera de enfatizar. Pon atención a lo que te voy a decir. No es que seas dos personas, no es que tengas dos personalidades, eres una sola personalidad, pero está enfatizando lo que quiere hablar. Por eso Jesús hoy nos sigue preguntando: ¿quién dice la gente o quién dice la iglesia que es el Hijo del Hombre? Si para ti soy tres, vas a tener problemas, porque vas a tener que aplaudirle al Padre, vas a tener que aplaudirle al Hijo y vas a tener que aplaudirle al Espíritu Santo, porque vas a estar haciendo distinciones. Y el que sirve a tres señores, con uno va a quedar mal. Siento que estoy incomodando aquí a 2, 3 Tomases. Por eso tienes que tener claro a quién adoras. Por eso tienes que tener claro a quién adoras. Por eso tienes que tener claro a quién sirves. Por eso tienes que tener claro a quién alabas. ¿Por qué? Porque Dios es uno y uno es su nombre. Y hay un solo nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre es Jesucristo. No hay más. No hay otro más grande más que mi Señor Jesucristo. Hoy les estoy dando una clase de colegio bíblico. Pero si quieren más profunda, véngase al colegio. Por eso Jesús se para frente a ellos. ¿Quién soy yo para ustedes? ¿El Hijo? ¿O el Padre? ¿O el Espíritu Santo? ¿O será un profeta? ¿O un rabino? ¿O un filósofo? ¿O un simple ser humano? No. De repente se levanta un apostólico llamado Simón Pedro.
Tomás, seriecito. Porque los Tomases son muy serios. Están entre nosotros, pero siguen creyendo en tres. No, yo no digo nada. Aquí me gusta porque alaban y adoran a Dios, pero yo realmente creo algo diferente. Está muy seriecito Tomás y Felipe. Pero Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y lo mira y voltea a ver la imagen del César. El César no es tres, el César es uno. Y aquí no veo tres, yo veo a uno. Entonces voltea y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahora el término hijo no significa descendiente como lo entendemos hoy nosotros o los filósofos. En la cultura hebrea, el término hijo significa alguien que tiene las cualidades o características del Padre. Por eso cuando Jesús dice: yo soy el Hijo del Hombre, está diciendo: yo tengo la naturaleza y características de un hombre. Pero cuando Jesús dice: yo soy el Hijo de Dios, está diciendo: yo tengo las características y cualidades de Dios. Y como nada más puede haber un solo Dios, como nada más hay uno que tiene las cualidades de Dios y nada más hay uno que tiene los atributos de Dios más que Dios mismo, el único que está frente a ellos es el Dios mismo encarnado. Por eso cuando Pedro le ve: tú eres el Mesías, eres el Rey, el Hijo de Dios encarnado, el Dios encarnado. Y el Señor no lo regaña, dice: no, te equivocaste, Pedro, no. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora entiendes quién es el que está frente a ti. Ahora entiendes quién fue el que sacó del agua. Ahora entiendes quién fue el que sanó a los enfermos. Ahora entiendes quién es el que da la vista. Ahora entiendes. Por eso te digo: voy a sufrir, pero al tercer día me voy a levantar. Porque yo no soy profeta solamente, no soy rabino solamente, soy Dios encarnado. Bienaventurado eres, iglesia, porque para entender quién es Jesús necesitas que venga revelación de lo alto. Pero esa revelación no es para que solamente lo creas, es para que lo vivas. Porque si tú entiendes que Jesús es el único y verdadero Dios, no tienes problemas a quien le pides. No tienes problemas si le pides a uno, al dos o al tercero. Es uno solo. Por eso en Juan capítulo 14 dice: todo lo que pidas en mi nombre, no lo va a hacer el Padre, yo lo haré. Porque estás entendiendo quién es el Padre. Como dijo en Juan 14: el Padre vive en mí y yo vivo en el Padre. En otras palabras, yo soy el Padre, yo soy el Hijo, yo soy el Espíritu Santo. Y si algo vas a pedir, iglesia, pídeselo al Señor en su nombre. Porque no le estás pidiendo a nadie más que al único Dios verdadero. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y hoy el Señor está buscando una iglesia que no tenga miedo. Hoy el Señor está buscando cristianos que no tengan miedo a hablar la verdad. Y que no porque tengan miedo comprometan la verdad por andar en otro lugar donde los dejen cantar, donde los dejen brincar, donde los dejen hacer lo que sea, pero comprometiendo una verdad. Usted tiene que tener claro en quién cree y qué es lo que está creyendo, porque el que negare al Hijo, Dios lo va a negar a él. Y es que en estos tiempos todo mundo compromete la verdad, porque hoy la gente busca más comodidad que convicciones. Hoy quiero estar en una iglesia que no me importa lo que crean, con que me dejen cantar y con que me dejen vivir como yo vivo, no hay problema. Porque no todo el que dijere Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Allá llaman Señor, Señor, pero no todo el que dice Señor, Señor, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Y el Señor está buscando hoy una iglesia que viva conforme a la verdad. Claro que es diferente al mundo, sin duda. Pero nosotros ya no somos de este mundo.
Ahora somos hijos de Dios y tenemos que vivir diferente. La imagen del Padre se tiene que mostrar en nosotros, porque tenemos la simiente de Dios. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y es que, hermano, ¿por qué es importante que comprendamos quién es Jesús? Porque dependiendo de quién es Jesús para ti, determina todo lo que Él hizo. ¿Por qué cree que en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, los corintios tenían problemas? Porque para varios de ellos Jesús no era más que un profeta. Y Pablo viene a corregirles y les dice: si Cristo no murió por nuestros pecados, en vano es nuestra fe. Pero para que Cristo hubiera muerto por nuestros pecados, necesitamos entender que Él era humano y era Dios. Porque si para usted Jesús es solamente humano, la muerte de Él no vale nada, es la muerte de otro personaje más. Lo que hace distinto la muerte de Jesús es que Él no solamente era humano, Él era Dios. ¿Me explico? No muere Dios, muere la humanidad. Por eso la deidad levanta su parte humana y la resucita. Y si usted entiende que Jesús es tanto Dios como hombre, usted entiende que la muerte de Jesucristo vino a traer perdón de pecados para usted. Pero si usted no cree que Jesucristo es Dios, entonces usted sigue en sus pecados. Porque si para usted Jesucristo no es Dios, entonces el que murió en la cruz hace 2000 años fue un ser humano común y corriente, y su muerte no vino a cambiar la vida de nadie. Lo único que puede cambiar tu vida es creer que Jesucristo es Dios y es hombre. Por eso Pablo lo dijo en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16: grande es el misterio de la piedad. No dijo Dios se ha manifestado en tres, no. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y eso es lo que hoy nosotros proclamamos. Y hoy empezamos a hablar de eso. Ese Jesús que se encarnó, que vino a hacer milagros, a sanar y enseñar, es el único Dios verdadero que vino a prepararse para dar su vida y ser coronado aquí en la tierra. Él ya está coronado en el cielo, ya en el cielo le alaban, le adoran, le glorifican. Pero Él necesitaba coronarse aquí en la tierra para que la tierra tuviera sujeta su autoridad. Porque desde que el ser humano cayó en pecado, el príncipe de este mundo, Satanás, tenía el control de toda la humanidad. Y el Señor, para poder perdonar pecados, necesitaba recuperar lo que había perdido. Y la única manera en que el Señor podía convertirse en rey es que el mismo Satanás lo coronara. Pay attention. La única manera en que Jesús podía convertirse en rey aquí en la tierra es que el mismo Satanás, el príncipe de este mundo, coronara a Jesús como rey. Por eso Dios estableció un plan que no conocía ni el mismo diablo. Pero eso lo digo al final. Jesús se presenta y le dice: ¿quién es el Hijo del Hombre para ustedes? Y empieza a revelarse. ¿Tú eres el Cristo? Sí. El ungido. Y tal vez hoy el término ungido se ha desvirtuado porque no lo entendemos, pero el concepto judío ungido solo se ungía a 3 personas: a un rey, a un sacerdote y a un profeta. Hoy la unción la hemos desvirtuado a lo bárbaro, por eso las unciones hoy ya no tienen el valor que tienen antes. Hoy ungimos bancas, sillas, paredes, y eso es un tremendo error. Porque eso es incorrecto. En el Antiguo Testamento solo se ungía a 3 personas: al profeta, al rey y al sacerdote. Nada más. Y ungirlo significaba que yo lo reconocía como rey, que yo lo reconocía como profeta y yo lo reconocía como sacerdote. Y cuando Pedro le está diciendo a Jesús: tú eres el ungido, porque eso significa Cristo. Tú eres el ungido. Le está diciendo: tú eres el rey, tú eres el profeta y tú eres el sacerdote. Eres las 3 cosas a la vez. Y Jesús le dice: bienaventurado eres, Simón, porque ahora has entendido. Yo no solamente soy profeta, no solamente soy sacerdote, también soy el Rey de los reyes y el Señor de los señores, el Hijo de Dios.
Iglesia, el Señor se está revelando a nosotros para que entendamos quién es Él. Jesús es el Rey. Pero aquí viene lo importante y con esto voy a cerrar. Jesús no le importa tanto qué piensa la gente, si lo ven como Rey o no. A Jesús lo que le preocupa es si tú lo miras como Rey en tu vida. ¿Me estoy explicando? ¿Tú lo miras como Rey o nada más lo miras como profeta que te viene a enseñar y te conformas con que te enseñe palabras bonitas y te levantas, gloria a Dios me enseñó, me gustó el sermón o no me gustó, porque lo miras solamente como maestro? El que mira a Jesús nada más como maestro, nomás viene y se sienta, a ver qué me van a predicar ahora, a ver si me gusta o no me gusta, a ver si me agrada o no lo que me van a enseñar, porque solamente lo estoy mirando como maestro. El que mira a Jesús como profeta solamente quiere saber, enséñame Apocalipsis, enséñame quién es la bestia, enséñame si la vacuna ya tiene la marca de la bestia o no, si ya me inyectaron el chip o no. Quiero saber si ya estamos en la gran tribulación o no, porque lo único que le importa es conocer el futuro. Pero acuérdate que para conocer el futuro necesitas primero conocer al que va a venir en el futuro. Pero si tú reconoces que Jesús es tu Rey, significa que entonces le estás dando el control de tu vida a Él. Ya no escúchame. Si Jesús es tu Rey, significa que Él es el dueño de tu vida. Lo repito, si Él es tu Rey, significa que Él es el dueño de tu vida y que ahora tu vida le pertenece a Él. Y hoy Jesús nos está preguntando, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti?, te pregunta el Señor. Porque si soy tu maestro, solamente vas a querer escuchar de mí enseñanza que te ayude, te haga sentir bien y te motive. Por eso hay mucho pastor que mira a Jesús solo como maestro y hablan puras enseñanzas que a la gente le gusta oír. Si Jesús es solamente para ti un profeta, por eso hay mucho pastor que solamente predica profecía, porque lo único que les preocupa es si van a entrar o no a la gran tribulación, y si van a entrar, prepárense, hagan cavernas, cuevas y junten mucha comida para 7 años. Porque solo les importa el futuro, pero eso no cambia tu vida. Pero si Jesús para ti es tu Rey, significa que tu voluntad, tu vida, lo que eres y lo que tienes, le pertenece a Dios. Y que ahora otro tiene el control de tu vida. Eso significa reconocer a Jesús como nuestro Rey. Y lo que Jesús todavía 2000 años después sigue buscando es alguien que lo reconozca en su vida como su Rey y como su Señor. Eso es lo que el Señor está buscando. Que lo reconozcas como su Rey y como tú, Señor. Por eso hoy estamos empezando una etapa de reflexión. Les voy a decir algo que nunca les había dicho como pastor. Los que tienen los 16 años conmigo nunca me han escuchado decir esto. Porque éramos niños en el Evangelio, pero hoy no. Iglesia, la Pascua es mucho más que celebración, una fiesta más del año. La Pascua es un tiempo de reflexión, de renovación de votos con nuestro Dios. ¿Me explico? La razón por qué fueron escritos los evangelios y por qué los 4 evangelios enfatizan la mitad del libro solo en la muerte de Jesús es para hacernos reflexionar que la Pascua no la debemos de pensar como un momento de fiesta y de comprarnos canastas y ropa y zapatos. Es mucho más que eso. La Pascua tiene como propósito reflexionar y hacer conciencia que Jesús es nuestro Rey y que tenemos que someter nuestra vida a la voluntad de Él. Y cada culto te voy a ir enseñando qué es lo que ese Rey quiere de ti
y cómo lo vas a poder coronar como rey, pero en tu propia vida. ¿Cómo lo vas a poder coronar? Póngase de pie en el nombre de Jesús. Hoy Jesús nos revela su identidad. Y hoy nos revela que Él es el Rey. No solo es profeta, no solo es maestro, no solo es un buen filósofo, no es solo un buen rabino, no solo es un salvador. Él es el Rey. Pero lo más importante, ¿es Rey de tu vida? Él es el Rey de tu vida. Es lo que Él busca de ti, que lo reconozcas como tu Rey. Por eso, antes de pasar al altar, te vuelvo a hacer la pregunta que el Señor le hizo a los discípulos. ¿Quién soy yo para ustedes? ¿Quién soy yo para ti? ¿Por qué? Porque eso va a determinar la manera como vas a venir a orar ahorita. ¿Cómo, pastor? Mira, si para ti Jesús es solamente el Salvador, pay attention. Si para ti Jesús es solamente el Salvador, lo único que vas a venir a pedirle aquí es que te perdone tus faltas. ¿Me explico? Porque sabes que Él es el que perdona tus pecados. Y está bien, no está mal, pero no solamente Él hace eso. Si Jesús solamente es para ti tu proveedor, vas a venir a pedirle aquí que te dé trabajo, que te aumente el salario, que te permita las especiales de Ross, que te lleguen cupones a la casa para que puedas comprar más ropa. Porque solo lo buscas como proveedor. ¿Me estoy explicando? Si para ti Jesús es el Rey, entonces no vas a venir a pedir, sino a someterte bajo la autoridad de Él. Y vas a aprender a orar como el Señor le enseñó a sus discípulos a orar. Cuando los discípulos le preguntaron, enséñanos a orar, yo creo que pensaron, mira, vas a orarle así, primero se pide por la comida, y luego se pide por la ropa, y luego por los zapatos, y por la casa. No. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Antes de que me santifiques a mí, yo te santifico a ti. Vénganos tu reino. ¿Sabe qué significa vénganos tu reino? Tu dominio sobre mí. Y hágase, Señor, tu voluntad. Así como se hace allá, así también se haga aquí, en la tierra. Y el pan nuestro ya pídelo después. Pídele Applebee's, Chile, lo que tú quieras después. Pero primero tienes que aprender a someter tu vida a la voluntad de Dios. Porque si Jesús no es el Señor de tu vida, esa es la razón por la que Dios no escucha tu oración. Lo repito, siento en mi espíritu decir esto. Si el Señor no es el Señor de tu vida, si Jesús no es el Señor de tu vida, en vano le pides trabajo, en vano le pides cupones, en vano le pides ayuda, en vano le pides que te sane, en vano le pides en tu familia problemas de familia, porque mientras Él no tenga el control de tu vida, Él no puede obrar a tu favor, porque estás orando como un extraño ora a otro extraño. ¿Me explico? Pero cuando Él es el Señor de tu vida, primero te sometes. ¿Qué es lo que usted quiere de mí? No lo que yo quiero de usted. Porque usted es Dios, no yo. Usted es el que decide qué es lo que yo debo de hacer, no lo que yo decida que usted deba de hacer. Porque a veces, con todo el respeto, miramos a Dios como una caja de Pandora donde venimos a sacar y a pedir lo que queremos. Y dame, y quiero, y me falta, y necesito. Como si Dios estuviera dando aquí cupones. Pero cuando Dios te pide, cambia. Cuando Dios te pide, tienes que cambiar tu vida. No me pidas que deje esto, Jesús. No me pidas que haga esto, porque no. Entonces Dios dice, no te voy a dar cupones, no te voy a dar food stamps, hasta que yo sea el Señor
de tu vida. Hasta que yo sea el Señor de tu vida. Y eso es lo que Dios está buscando de ti. Yo sé que estos mensajes, hermano, no son de brincar, pero son de pensar. Y ustedes ya están en un nivel adulto, bueno, casi adulto. Por eso yo no les predico como antes. Antes les voy a hablar, no, hermanos, gócense y cómprense ropa. Sí, pero ustedes ya son adultos y deben de saber lo que significa esto. Si el mundo no lo entendió, hoy lo deben entender ustedes. Jesús es tu Rey, es tu Señor, y Él quiere el control de tu vida. No vengan nada más a pedirle lo que quieres. Venga a someter su vida a la voluntad de Dios. Sométase a Él y dígale: Señor, aquí está mi vida. Escuchaba hoy en la mañana un predicador que decía: a veces venimos a decirle a Dios lo que tiene que hacer. Y oramos y ayunamos y hacemos el ayuno de Daniel y el ayuno de José y el ayuno de Elías. Y hacemos todos los ayunos. Y oramos horas. ¿Y por qué Dios no nos contesta? Porque primero tenemos que someternos a Dios. Como dijo Pedro, someteos a Dios. Y luego resiste al diablo y después huirá de vosotros. Pero a veces estamos reprendiendo a medio diablo y a medio mundo y ungiendo casas y bancas y sillas y ropa y Biblias y libros. No va a pasar nada. Estás perdiendo aceite de oquis. Lo primero que tienes que hacer es someter tu vida a Dios. Y cuando estás sometida tu vida a Dios, el diablo sabe reconocer quién eres. Lo repito, si tu vida está sometida a Dios, el diablo sabe reconocer quién eres y qué autoridad hay sobre ti. Y cuando lo reprendas, no va a tener otra más que irse, porque estás bajo la autoridad del Rey. Y el diablo le teme al Rey. ¿Me explico? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y ahora el Señor te pregunta: ¿y yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo para ti? Pues unos dicen que es un profeta. Ahí se levantó Tomás. Pues dicen que eres la tercera parte. Y Felipe: pues mira, si me muestras al Padre, entonces entenderé quién es el Hijo. Y Jesús le contesta: tanto tiempo he estado con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me está viendo a mí está viendo al Padre. ¿Qué no crees que el Padre está en mí y yo estoy en Él? Ese es un juego de palabras. Es una manera hebrea de decir: Él y yo somos la misma persona. Porque al mirar a Dios estás mirando al Padre y estás mirando al Hijo, porque es la misma persona. No tienes que batallar, pero tienes que reconocerme hoy como el Rey